Muy buenas tardes. Buenas tardes, amada iglesia. Bien, pues continuamos con el estudio sobre el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Creo que ya les comentaron que hoy es el último tiempo del discipulado del 2020, esperando que lo continuemos si es que no ha venido el Señor por nosotros como iglesia, o si nosotros no hemos partido para allá, si es que nos morimos antes, ¿verdad? Seguiríamos el primer sábado del mes de febrero del año 2021. Espero que este tiempo que estemos en este momento sea de una buena instrucción de parte de Dios para con nosotros. Y el tema es el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Hoy no vamos a ver nada de angeliología. Sentí necesidad de tomar los dos tiempos para hablar sobre el ministerio del Espíritu Santo. Es importantísimo entender el ministerio del Espíritu Santo y lo vamos a ir desglosando el por qué. O sea, una de las cosas, el que está encargado del Padre de dirigir a la iglesia, de consolar a la iglesia, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos, dijo el Señor Jesucristo. Enviaré la promesa del Padre. Él será el que nos guía, el que lleva a las personas al arrepentimiento, el que obra en sus dones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces quiero que vayamos al libro de Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Sí? Efesios capítulo 4, versículo 11. Cuando lo tenga, diga amén para que yo lo escuche. ¿Sí? Efesios 4, versículo 11, dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él mismo, hablando de Jesucristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hay algunos enseñadores de la palabra que no hablan de 4 dones, sino de 5, sino de 4 dones, porque juntan al pastor con el maestro. Nosotros vamos a hablar de los 5 dones, ¿sí? Dice aquí, bendito Dios, en el versículo 8 de Efesios 4, dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto. Efesios 4, versículo 8. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Estos dones son los que Cristo dio a su iglesia. Él dijo, yo edificaré a mi iglesia, subiendo a lo alto. Sí, subiendo a lo alto representa a un Cristo triunfante, que regresa de la batalla que tuvo en la tierra
a la gloria de la ciudad celestial. En su crucifixión y resurrección, Cristo venció a Satanás, venció al pecado y venció a la muerte. En su crucifixión, Cristo venció a Satanás, venció al pecado y venció a la muerte. ¿Sí? Él sube a lo alto en una victoria tremenda, un Cristo triunfante. Y yo quiero que vaya conmigo, por favor, a Colosenses 2, al libro de Colosenses, por favor, para constatar lo que les estoy comentando. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice de la siguiente manera: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los despojó. ¿De qué los despojó? De la autoridad que Adán le había entregado en el huerto de Edén. Por eso usted debe acordarse en Apocalipsis, capítulo 1, él dice: yo tengo las llaves de la vida y de la muerte. ¿Sí? Amén. Eso es algo tremendo lo que aconteció. Y es menester que lo aprendamos y lo recordemos, amados hermanos. Y por esa gran victoria llevó cautiva la cautividad. Escúcheme bien, por favor. Cautiva la cautividad compuesta por aquellos seres humanos, por aquellos que creyeron, sí, bendito sea Dios, de Génesis 3, versículo 15. Aquellos que habían sido prisioneros del enemigo, pero ahora son devueltos a Dios. Escúchelo, devueltos a Dios. Esos prisioneros estaban cautivos en el seno de Abraham. Nadie había subido al cielo. Otros dicen que sí, pero nadie había subido al cielo hasta que Cristo abrió el cielo. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Amén. Espero estarme explicando en este aspecto, ¿sí? Entonces, ahora esa cautividad son devueltos a Dios, a quien pertenecían como hijos desde antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerda que dice Efesios capítulo 1? ¿Sí? Y Romanos 8, 29, a los que antes conoció los predestinó. ¿Cuándo nos conoció? Desde antes de que el mundo fuese. Por eso dice el profeta, y lo repito, con amor eterno los he amado. ¿Sí? Con amor eterno los he amado, por lo cual los soporté con misericordia. Y le recuerdo lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 1, del versículo 3 al 6, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, no dice nos va a bendecir, sino que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, o sea, apartados para Él y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hace un momento creo que hablaban de la soberanía de Dios. Un soberano es el que hace lo que Él quiere, ¿sí? Y no le tiene que preguntar a nadie si le parece bien o le parece mal. Dios es un Dios soberano. Y Él te escogió desde antes que se hicieran las estrellas, que se hiciera el planeta Tierra, que se hicieran los planetas que giran alrededor del Sol. Antes de todo eso, Dios ya te había elegido.
Aleluya. Amén. Bendito sea Dios. Entonces, al llegar al cielo, el Señor Jesucristo dio dones, subiendo a lo alto, ¿sí? Dio dones a los hombres. Efesios 4, versículo 8. Y eso, versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Hay muchos que dicen que el Señor cuando murió fue al infierno. No podía ir al infierno porque nunca pecó, ¿sí? Las partes más bajas de la tierra, Él se humilló haciéndose hombre. Las partes más bajas de la tierra, Él nació en un pesebre. Usted ha nacido, o sabe usted de alguien que haya nacido en un pesebre, el Rey de Reyes naciendo en un pesebre, las partes más bajas de la tierra, ¿sí? Por favor, bendito Dios. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En la cruz, Él dio una palabra antes de morir: consumado es. Todo lo que tenía que hacer el Señor fue consumado ahí en la cruz del Calvario. Ahí en la cruz del Calvario. Amén. Bendito sea Dios. Y el versículo 11 es a lo que estamos viendo. Y Él mismo, o sea, Jesucristo resucitado, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Hay profetas del Antiguo Testamento y hay profetas en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero cuando terminó de escribirse la palabra del Señor, el Apocalipsis, se acabaron los apóstoles y los profetas. Lo vamos a ver en un momento más. Amén. Entonces, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué nos quiere decir Él mismo? Que yo no me puedo constituir pastor, que yo no me puedo constituir como maestro, ¿sí? Que yo no me puedo constituir como evangelista, etcétera, etcétera. Él es el que nos constituye. Él es el que nos llama. Amén. Es muy importante lo que estamos aprendiendo o recordando, ¿sí? Amén. Dio dones a los hombres. La palabra dones expresa la amplia diversidad que abarca esta provisión de la gracia divina. En este contexto, hace primero referencia a 5 dones o ministerios que Cristo dio a su iglesia, ¿sí? ¿Con qué finalidad los dio? Versículos del 12 al 16 de Efesios capítulo 4. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es lo que estamos haciendo en este tiempo, ¿sí? Hasta que todos lleguemos, o sea, toda la iglesia, todos los escogidos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Romanos 8:29, usted lo conoce ese pasaje, nos predestinó para ser formados a la imagen de Jesucristo. Les hemos estudiado lo que aparece en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hasta el capítulo 3, en ese capítulo 3 de Génesis se perdió la imagen del Señor, ¿sí? El hombre cayó en su maldad y después el Señor empieza a trabajar otra vez en el plan que tenía desde antes de la fundación del mundo para volvernos otra vez a llevar a la imagen y semejanza de Él, en una conducta moral. Esa es
lo que decía el apóstol Pablo, no es que pretenda haberlo alcanzado, sino prosigo al blanco de mi soberana vocación. Espero explicarme, ¿sí? Ese es el llamado que tenemos, el llamado principal, ser formados a la imagen y semejanza de Cristo eternamente y para siempre. Aleluya. Entonces, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo es viento. Viento, la palabra en el original, en el griego, dice espíritu. Todo viento, todo espíritu de doctrina, ¿sí? Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fíjense bien, ¿para qué tenemos que ser ministrados? Para que dejemos de ser niños fluctuantes, como esas nubes sin agua, que cualquier viento de doctrina los va cambiando y los va cambiando, y no te parece esta doctrina porque andas buscando una que se ponga de acuerdo con lo que tú quieres hacer, como tú quieres vivir tu evangelio personal. Hay un solo evangelio, ¿sí? Y ese evangelio lo va formando en nosotros el Espíritu Santo y la palabra. Dejar de ser niños fluctuantes. Nos gusta mucho escuchar muchas voces y de repente caemos en fábulas y le hacemos mucho caso a las fábulas en lugar de la palabra del Señor. Es un trabajo que Dios encarga. Él constituyó a los pastores, evangelistas y maestros para preparar a su iglesia. Para preparar a su iglesia. Es el Espíritu Santo ministrándole a la iglesia, amén. Bendito sea Dios. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor. La verdad es Cristo y lo seguimos porque le amamos. ¿Sí? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, o sea, usted y yo que somos la iglesia, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan. Coyunturas son los pastores que no andan buscando ser vistos, sino son las coyunturas que unen a la iglesia. Lo estamos viendo, ¿no es cierto? Muchos quieren para ellos las personas y no para Cristo, ¿sí? Nuestro deber como pastores es la unidad de la iglesia, la unidad de la enseñanza, la unidad de la doctrina de Dios. Solamente hay una sola doctrina, no hay dos. Desafortunadamente tenemos diferentes denominaciones que yo no las veo en la palabra del Señor, ¿sí? Nosotros creo que hemos aprendido que creemos en el Evangelio completo, no el Evangelio completo, sino el Evangelio completo, o sea, creemos desde Génesis hasta el Apocalipsis. No somos la iglesia que se denomina la iglesia cuadrangular del Evangelio completo, no, tampoco. Nosotros adquirimos el nombre que se nos dio en la palabra en Antioquía, cristianos, ¿sí? Bendito sea Dios. Amén. Entonces, de que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, aleluya, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Usted como miembro de la iglesia tiene que llevar a cabo una actividad
como cuerpo de Cristo. Estos son mi cuerpo, en la analogía de 1 Corintios capítulo 12, que somos un cuerpo. Sí, mis manos necesitan los dedos de esta mano y sucesivamente, unidos. Usted me necesita a mí y yo lo necesito a usted. Dios no hace acepción de personas dentro de su iglesia. Amén. Eso es muy importante. Evitar división, evitar resta, sino multiplicarse y sumar. No a una determinada congregación, sino sumar al cuerpo de Cristo. Aleluya. Algo maravilloso que el mundo necesita ver. Que seamos uno como Cristo y el Padre. Seamos uno para que el mundo crea. Y ese es el trabajo que deben hacer los pastores, evangelistas y maestros. Amén. Siguiendo con esto, por favor, en un sentido primario, ya no tenemos apóstoles ni profetas. Desafortunadamente, una persona que yo leí algún libro que me gustó mucho, Peter Wagner, en Estados Unidos, en el año 2000 empezó con la situación de los apóstoles, y empezaron a andar apóstoles por todos lados, apóstoles, y luego el ministerio apostólico profético que no existe. Vamos a estudiar esto, ¿sí? Bendito sea Dios. Amén. En un sentido primario ya no tenemos apóstoles ni profetas. Esos dos ministerios finalizaron cuando quedó terminado el fundamento de la iglesia y se completó el canon, o sea, la caña. Antes no se usaban los metros para medir, se usaban cañas. Canon significa caña. Y el canon del Nuevo Testamento son los libros que aparecen desde Mateo hasta Apocalipsis. ¿Sí? La medición que hicieron los padres de la iglesia a través de la dirección del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, cuando quedó terminado el fundamento de la iglesia y se completó el canon del Nuevo Testamento, los apóstoles fueron hombres directamente comisionados por el Señor Jesucristo para predicar la palabra y plantar iglesias. Eso fue lo que estuvo haciendo el apóstol Pablo. Plantar iglesias locales. Eran hombres que habían visto a Cristo resucitado. Mire, Hechos capítulo 1, versículo 22. Que nos quede muy claro esto de los apóstoles. Eran hombres que habían visto a Cristo resucitado. Incluso el apóstol Pablo, él dice que él vio. Y claro que lo vio. Tuvo una relación tremenda con el Señor. Desde que le salió al encuentro esa luz tremenda. ¿Sí? Esa luz tremenda que lo dejó ciego. La santidad del Señor. Allí en Hechos capítulo 1, versículo 22, dice, comenzando desde el bautismo. Fíjense bien, vamos a ver, versículo 21, cuando están viendo la forma de sustituir a Judas Iscariote. Y aquí dicen, versículo 21 de Hechos capítulo 1, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, ¿sí? Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Tenía que haber sido testigo de la resurrección de Cristo para tener el ministerio de apóstol. Bendito Dios. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, fíjense bien, y orando, dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Primero hacen la oración y después viene la última vez que se dirige la iglesia con una suerte.
después que vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 y se inició la iglesia, es un pecado tremendo andar haciendo suertes, andar haciendo rifas. ¿Sí? Hay personas que tergiversan la enseñanza del Señor, entresacando un versículo y queriendo acomodarlo a sus propios pensamientos. Aquí es la última vez y no hicieron ninguna rifa. En la rifa solamente uno sale beneficiado y los otros no salen beneficiados. Aquí es otro tipo de situación. Las rifas que aparecen en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, nadie perdía algo, era para seguir la voluntad de Dios. Por favor, ¿sí? Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, versículo 26, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. ¿Sí queda claro? Oraron antes de echar las suertes. Fue Dios el que dirigió y escogió Dios a Matías. Y hasta ahí se acabaron las suertes. Llega el Espíritu Santo y ahora es el Espíritu Santo el que elige, el que dirige a la iglesia. Amén. Hay iglesias donde por votación eligen a los que van a ser, que la presidenta de las hermanas, el presidente de los varones, tampoco es eso. Por eso estamos como estamos. ¿Sí? Es Dios quien escoge, quien elige. Es el Espíritu Santo que nos dirige lo que se debe de hacer en la iglesia. Amén, hermanos. Si no es por suerte, es la dirección del Espíritu Santo, que es el trabajo que está llevando a cabo el Señor. A veces parece lento, pero es lo más seguro. Lo más seguro. Bendito sea Dios. Amén. Entonces, su ministerio tenía que ver con la fundación de iglesias. Ese era el ministerio de los apóstoles. Efesios 2, versículo 20. Mire, por favor, vea conmigo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, o sea, el verbo, la palabra, toda congregación, toda iglesia local, este es el fundamento, ¿sí? Edificado por los apóstoles y los profetas. No se puede añadir ni se le puede quitar aquí nada, ni hablar nada de filosofía o de pura lógica humana. No se puede. El Evangelio es algo sobrenatural. El Evangelio, por mucho que estudies y no te revela el Espíritu Santo lo que Él quiere enseñar, no estamos haciendo nada. Estamos haciendo iglesias secas. Iglesia sin el Espíritu Santo. Amén. Ahí está la iglesia del hombre en Roma. Que Dios nos ayude porque en ello nos va la vida eterna. ¿Sí? Entonces, esto es aparte de los apóstoles, respecto a los profetas, eran directamente voceros de Dios. Voceros de Dios, recibían revelaciones directas, ¿sí?, del Señor y lo transmitían directamente a la iglesia. No como ahora que dicen, a ver, ven, te voy a decir, dice el Señor, que tú tienes un ministerio, que vas a andar en Marte, en Júpiter, etcétera. No, amados hermanos, no. Esto es personal, personal, personal. El Señor es el que te elige para cualquier ministerio en la iglesia y es un enorme privilegio que Dios te tome como su hijo para servirle, para ser siervo. Dentro de la iglesia cristiana no hay líderes, todos somos siervos del Dios Altísimo. Amén.
¿sí? Entonces, lo que los profetas decían era de parte del Espíritu Santo. Hechos 13, por favor. Hechos 13. Bendito es Dios. Hechos capítulo 13, versículos 1 y 2. 1 y 2. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, ahí están los profetas del Nuevo Testamento, hasta que se acabó el Apocalipsis, ¿sí? Profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, que después se llamó Pablo. Versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Les dije hace un momentito que a veces parece que es muy lento, ¿no? Dios sabe cómo hacer las cosas. Se ha utilizado mucho el pragmatismo. ¿Sabe usted qué es el pragmatismo? Tomar algo del mundo y si te sirve lo metes a la iglesia. Eso es lo que ha perjudicado mucho las cosas. Una iglesia mundana, ¿sí? Una iglesia mundana, no una iglesia santa, apartada de las cosas del mundo, porque no somos del mundo. Estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo desde que nacimos de nuevo. Es algo que no cabe aquí, no cabe aquí. Cabe aquí ni en el corazón, el músculo, sino en el centro de nosotros, ser cristocéntricos. Bendito sea Dios. ¿Sí? Hechos capítulo 21, versículos del 10 al 14. Bendito es Dios. Hechos capítulo 21, versículos del 10 al 14. Aquí vemos a alguien muy importante, ¿sí? Del 10 al 14 dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días en la casa de Felipe el evangelista, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, los profetas que hubieron en el Nuevo Testamento hasta que se terminó de escribir Apocalipsis. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, o sea, el cinturón de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, escuche, esto dice el Espíritu Santo, ¿sí? Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Qué hacía el Espíritu Santo? No decía, dice el Señor que vas a tener éxito en tu ministerio, Pablo, que vas a andar de aquí para allá y te van a dar muchos aplausos y te van a dar muchas ofrendas y te van a tratar muy bien. Cuidado, cuidado. No podemos pedir aplausos cuando el que nos trajo el Evangelio y la vida eterna le dieron azotes y lo crucificaron. Por eso dice, ¿quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿A quién seguimos? A Jesucristo. No hay nada que inventar, más que muchos han inventado cosas que no están de acuerdo con la palabra del Señor. Amén. Entonces, ¿cuál era la profecía? Sí, de que Pablo iba a ser encadenado, y así fue. Se cumplió la profecía. Aquí mismo en la palabra lo vemos. Lo encadenaron, lo metieron a la cárcel y lo enviaron a Roma. ¿Sí? Bendito sea Dios. Versículo 12, y al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Versículo 13, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón?
Ahí están los apóstoles del Señor, ¿sí? Dispuestos a morir por Cristo, ¿sí? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Estás tú dispuesto? ¿Estás tú dispuesta? ¿O quieres ser profeta para que te inviten para estar allá, para ir a Europa, para ir a qué? ¿Quieres viajar? No. Cuidado. Versículo 14, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. ¿Qué miembros de la iglesia, verdad? No pudimos, dice, pero entonces, ¿qué hacemos? Señor, que se haga tu voluntad. Y se hizo la voluntad del Señor. Bendito sea Dios. Amén. Estos profetas fueron dados por Cristo después de su ascensión, subiendo a lo alto, ¿sí? No son los profetas del Antiguo Testamento, son los que Dios dio a su iglesia, los profetas y los apóstoles, hasta que terminó de escribirse el Apocalipsis. Entonces quedaron tres ministerios, tres dones. Los evangelistas, escúcheme bien, los evangelistas, los pastores y maestros. Los evangelistas deben ser enviados por una iglesia local. Hay muchos evangelistas que se envían solos. Cuidado. Los evangelistas deben ser enviados por una iglesia local. No para ir a buscar dinero, si les dan ofrendas, qué bueno, pero la iglesia local debe de enviar, por eso necesitamos que la iglesia sea una iglesia que dice, yo no puedo ir, si va a ir fulano, yo voy dando una parte de mi dinero para que la palabra corra, ¿sí? Para que no vayan con la idea de cuántos me van a... No. Necesitamos volver al principio, volver a lo hecho por el Señor y a lo dicho por el Señor. Los evangelistas deben pertenecer a una congregación y estar sometido a la autoridad espiritual del manto del pastor. No hay independientes, hay muchos que son independientes de Dios, quieren hacer lo que se les pega la gana, ¿sí? Y así no se puede. Somos un cuerpo en Cristo, ¿sí? Vemos actualmente una iglesia espasmódica. ¿Sabe usted qué es una iglesia espasmódica? Un cuerpo espasmódico que de repente el brazo se te mueve sin que tu cerebro le ordene, ¿sí? Y nosotros tenemos que estar sujetos a la cabeza, que es Cristo. Por eso es necesario y menester ser discipulado, y de hacer discípulos, dijo el Señor Jesucristo, a todas las naciones. Y discipulado viene de una palabra que es disciplina. No nos gusta la disciplina en las congregaciones. Cuando disciplinas a alguien, dice, es que no hay amor aquí, por favor. Les he dicho, el amor sin corrección no es amor, es comodidad, nada más. Entonces, los evangelistas deben de ser enviados por una iglesia local y estar con autoridad, bajo autoridad pastoral, y luego llevar a las personas a la iglesia para que sean alimentados con la palabra, ¿sí? Los pastores son los hombres puestos por el Espíritu Santo para cuidar las almas que Cristo ganó por su sangre. No vas a enviar un evangelista y dejarlos nada más con eso, no. Tienen que seguir e iniciar aquellos que Dios llama, reiniciarlos en el discipulado. Mire qué dice Hechos 20, por favor. Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice de la siguiente manera: por tanto,
por tanto, mirad por vosotros, Hechos 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el instituto bíblico te puso de pastor, ¿no, verdad? No es malo estar estudiando en un instituto, pero es Dios a través del Espíritu Santo el que pone el pastorado, ¿sí? Fíjense bien. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispos, la iglesia tradicional lo usa como una jerarquía y no es cierto. Aquí no hay ningún jerarca, solamente Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. El obispo es el pastor. La palabra obispo significa alguien que cuida, alguien que vigila. El pastor tiene que vigilar a las ovejas, vigilarlas, ¿cómo estás? De repente el pastor se percibe de algo y tiene que decirle a la oveja, nada más que la oveja no quiere oír y se van de la congregación. Pues más vale advertirles las cosas y no llevar la carga de que siga viviendo una vida solapada por el pastor, una vida de pecado. ¿Sí? Amén. Entonces, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. No para apacentarte a ti mismo, pastor, la cual Él ganó por su propia sangre. Yo quiero que piensen en un momentito esto. ¿Tú crees que el Espíritu Santo te va a colocar en una congregación donde el pastor es un pastor mercenario? Sí, porque predica muy bonito y te dice puras cosas bonitas, no te exhorta si andas mal. Bendito es Dios. Por otro lado, los maestros son hombres capacitados por el Espíritu Santo. Él es el que capacita a los maestros, el Espíritu Santo. Vayamos, por favor, a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 3. Les he dicho en la congregación, y yo creo se lo recuerdo, si tú tienes que dar una clase y no te preparas, te toca predicar el domingo, te toca dar la escuela dominical el siguiente domingo y no te preparas en toda la semana, sino lo haces el sábado y a las carreras, mejor hazte un lado. Sí, no te metas en problemas con Dios. Ya Dios pondrá a otra persona que no sea negligente, sino que sea diligente en el servicio al Señor. Bendito Dios. Te harías muy bien a ti mismo y a ti misma. Segunda de Corintios, por favor, capítulo 3. Versículos 5 y 6. Segunda de Corintios, hablando de los maestros, capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíjense lo que dice: no que seamos competentes por nosotros mismos. No es una competencia que tú tengas de una sabiduría humana, eso no funciona en la iglesia, ¿sí? No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. Versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros. Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Bendito Dios. La letra mata, la espada mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Qué mata la letra? Mata al yo, crucifica al yo. Ministros competentes, preparados por el Espíritu Santo. Entonces necesitamos distinguir entre los dones divinos y los talentos naturales. Hay mucha gente que tiene talento natural y luego los mete uno a ministrar con ese talento natural que no funciona para nada. Para nada. Ningún simpatizante, por mucho talento
que tenga como orador o para tocar algún instrumento musical, debiéramos ponerlo al servicio a Dios. Cuidado. Se cometen errores, sí es cierto. Se cometen errores. Ya los pones tú y luego te das cuenta de que no es, y luego para bajarlos o quitarlos es un problema, ¿sí? A veces ellos no tienen la culpa, sino el pastor y los que ayudan, colaboran con el pastor, ¿sí? Bendito sea Dios. Entonces, no podemos nosotros ponerlos al servicio de Dios, es Dios quien los toma. Los toma. Y ya cuando los toma, ellos van con el pastor, le dice, hermano, quiero servirle a Dios. Obviamente el pastor está orando, que Dios levante servidores y servidoras en la congregación. Amén. No son espontáneos como en los toros, ¿no? ¿Verdad? Son personas llamadas, incluso ni siquiera debemos de poner a un cristiano a no ser que haya recibido algún don del Espíritu Santo. Tres cosas. Los dones equipan a los santos, ¿sí? Los santos luego sirven y luego el cuerpo es edificado. El cuerpo es edificado. Los dones son dados para perfeccionar a los santos y equiparlos para que les sirvan al Señor. Dentro de la tipología bíblica se tipifica, valga la repetición, al Espíritu Santo como paloma, ¿sí? Paloma, así como la paloma tiene en la parte de atrás 5 plumas grandes. Ahí están los 5 ministerios, de los cuales 2 ya no funcionan. 5 ministerios, 5 plumas. De un ala tiene 9 plumas, del otro lado tiene 9 plumas. Ahí tipifica, la paloma tipifica los 9 dones y las 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo que vamos a estudiar. No nada más pone la palabra de Dios, la paloma por paloma, ¿no? Hay una enseñanza, una tipología, ¿sí? Bendito sea Dios. Mateo, estoy terminando esta parte. Mateo 3, por favor. Mateo capítulo 3, versículo 16. ¿Ya lo tienen? Mateo capítulo 3, versículo 16. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios. Vamos a hablar de 3 categorías de los dones del Espíritu Santo. Pero eso lo vamos a ver en un momento más. Tomamos un receso, por favor, en el nombre de Jesucristo. Y gracias por tu atención.